Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 481, Lucha libre. ¿Te gustaría ver a los orcos demostrar su poder de combate humano? No nos importa, no hay mejores guerreros en este mundo que las tribus orcas, y los colmillos amarillos son la más grande de todas, anunció el cacique, que se hacía llamar Destructor de Mundos. Creo que a mi equipo le encantaría, quizás incluso nos ganemos el favor de los dioses con un par de sus clérigos observándonos, bromeó Carl. El corpulento orco rió. Puede que tengas razón, saca a tus pasajeros y montaremos un cuadrilátero. Los demás se mostraron bastante escépticos ante el plan de Carl de mantener a los orcos junto a la anomalía como chivo expiatorio, pero tras oír que él creía que podrían reclamarlo como un favor divino a las tribus orcas, incluso Dana tuvo que hacer un esfuerzo para no reírse. Parecía una blasfemia, pero fue un templo el que los envió en esta misión, y contaban con 2 clérigos, además de una reina naga que había mostrado el favor de los dioses bestia en el pasado, así que quizás realmente fuera la voluntad de los dioses que estabilizaran esta mazmorra. Por un lado, tener una mazmorra activa en los reinos monstruosos podría ser una mala idea, no necesitaban más fuerza en lo que a los demás concernía. Así que, darles acceso a más poder era una desventaja a largo plazo, incluso si desviaba la atención de las demás naciones de atacar a la nación del dragón dorado. Por otro lado, ver luchar a los orcos sonaba muy divertido, no eran tan bárbaros como todos temían, a pesar de su apariencia, y parecían sinceramente emocionados por la oportunidad de lucir sus músculos. El ring se montó rápidamente, solo un gran círculo de cuerda para los combates de lucha libre. Este era también uno de los pocos pasatiempos orcos que no implicaba mucho derramamiento de sangre. Tenían frecuentes pruebas de rango, y algunos probablemente seguirían esta serie de combates, pero hoy todo estaría en paz hasta que se abriera la anomalía. Eso era lo que Dana temía, estaban demasiado cerca de donde se abriría la anomalía, y si no lograban apartarse a tiempo, acabarían luchando contra los orcos por la oportunidad de entrar en la mazmorra. Nadie dejaría pasar esa oportunidad, y sería extremadamente sospechoso si lo hicieran, así que, lo más probable es que los orcos quisieran ahuyentarlos. Y no había otro lugar más allá de su próxima vida. Los primeros orcos voluntarios para las luchas eran adolescentes en edad de crecimiento, y los orcos estaban entusiasmados con la oportunidad de verlos luchar. Dejaron espacio alrededor del ring para que Carl y los demás pudieran observar, pero aparte de eso, parecían ignorar la presencia de extraños entre ellos, salvo por alguna mirada ocasional para asegurarse de que seguían observando la gloria de los niños orcos. Luego, pasaron a los adultos, empezando por los más pequeños para que los más poderosos tuvieran el honor de ir últimos. Como si se tratara de una prueba clasificatoria o un campeonato. Ofelia le daba bocadillos a Cara, sentada en el regazo de Lotus, mientras una nueva pareja de concursantes subía al ring. Eran una joven orca con cicatrices decorativas en los brazos y un joven que la sacaba una cabeza, pero que claramente le guardaba rencor. La mujer se dirigió al centro del ring y levantó la mano para anunciar algo. Los dioses dragón han enviado a sus clérigos para supervisar nuestros combates de hoy, así que hoy, ante los mismísimos dioses, demostraré por qué no eres digno de proponerme matrimonio, declaró la mujer. Tessa sonrió con sorna mientras lanzaba una barrera dorada de tenue brillo alrededor de la arena. Era apenas un hechizo de protección de rango sagrado despertado, pero serviría para disuadir interferencias y actuaría como un muro para que los contendientes no pudieran salir y declarar el combate en empate. Algunos orcos ya lo habían hecho para que su oponente no se viera perjudicado. El objetivo era completar el combate dentro del ring, y salir significaba no lograr la victoria, por lo que el combate se consideró un empate para los orcos, pero con el muro levantado, a menos que se esforzaran por romper el hechizo primero. No habría salidas accidentales. Los 2 orcos se enfrentaron y el cacique silbó para dar comienzo al combate. La hembra se abalanzó y le aplicó una llave de piernas a su pretendiente rechazado, derribándolo al suelo, pero él se liberó rápidamente con fuerza bruta y buscó una llave de brazo.
Era escurridiza, y no pudo sujetarla bien antes de que se pusiera de pie. Dieron vueltas durante unos minutos, forcejeando y soltándose al no conseguir ventaja. Entonces, cuando finalmente creyó haberla atrapado con una lanza que le permitiría inmovilizarla, ella se giró y logró alcanzar su espalda, rodeándole el cuello con los brazos. No se rendía y la azotaba repetidamente contra el suelo mientras intentaba liberarse de su llave de estrangulamiento, pero tras unos 15 segundos, quedó inconsciente y ella lo soltó mientras el cacique silbaba para marcar el final del combate. Fue entonces cuando apareció la anomalía, como si alguien hubiera estado esperando el momento perfecto. Quizás así era. Oye, los dioses te han dado una segunda oportunidad para recuperar a tu chica. Mueve tu trasero perezoso y completa el desafío, gritó el cacique mientras el desafortunado orco parpadeaba lentamente al recobrar el conocimiento. Jefe, preguntó confundido. El cacique lo levantó y lo arrojó a la fuerza contra la anomalía. Bueno, esa es una forma de hacerlo. Karl rió, justo antes de que el orco fuera expulsado. ¿Qué te acabo de decir?, preguntó el cacique. No es mi culpa, jefe, decía un grupo mínimo de 10 personas, respondió el orco, levantando las manos en postura defensiva. El cacique destructor de mundos se tocó la barbilla mientras meditaba la respuesta. Envía a los humanos y a 4 niños más, son todos más o menos del mismo tamaño, decidió. El tamaño era fuerza, la fuerza lo era todo, por lo tanto, un orco pequeño no era nada. Solo tenían que entrenarlo hasta que fuera lo suficientemente grande, y se ganaría el derecho a proponerle matrimonio a su futura esposa. La orca se acercó a él. Cacique, mándame con él, es justo si intenta igualarme, insistió. De acuerdo, entonces ustedes 3 también, eso está mejor. Los humanos todavía son algo enclenques, pero servirá, son tan grandes como un humano. Los orcos que había elegido tenían diferentes etapas de ascensión, siendo los más fuertes los de ascensión media. Enviarlos con el grupo de Karl podría ser una experiencia de mazmorra interesante, dependiendo del nivel de poder establecido. Podría ser una masacre o una masacre, y el vencedor sería la diferencia. Karl les dio una palmadita en el hombro a los descontentos orcos y los condujo a la mazmorra. Solo había una manera de saber cómo terminaría esto, y no implicaba esperar afuera. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 482, Mazmorra. El resto de su equipo siguió de cerca de Karl y a los 2 orcos que había arrastrado con ellos, dejando a los 3 últimos persiguiéndolos para alcanzarlos. En el interior, la zona se parecía mucho a la mazmorra subterránea que Karl había visto en las montañas cerca de la frontera de los gigantes de hielo. Estaba llena de torres negras en ruinas y hongos extraños del tamaño de árboles, pero no había rastros de elfos oscuros. En su lugar, una especie de monstruos de baba de sombra se habían apoderado del lugar. Para los sentidos de Karl, parecían estar en un nivel alto ascendido y bajo comandante, similar a la mazmorra de la Nación del Dragón Dorado, pero esta requería 10 personas para ingresar. Mientras los orcos consideraban sus opciones, Karl sacó el dispositivo y lo activó, con la esperanza de estabilizar la mazmorra para que quien apareciera a continuación lo considerara un hecho consumado. El dispositivo desapareció al activarse, así que solo podía esperar que funcionara correctamente, pero esa no era su responsabilidad. Había cumplido lo acordado y había activado el dispositivo en el lugar correcto. Con todo su equipo dentro de la anomalía con los orcos, podría haber dudas sobre qué había sucedido para estabilizar la mazmorra, pero era un inconveniente menor, y el cacique ya creía que era una señal de los dioses y no una manipulación mortal. ¿Conoces a estas criaturas?, preguntó el pretendiente derrotado, mirando a Karl en busca de respuestas. No, pero sé algunas cosas sobre ellos. Son más fuertes que tú, algunos bastante más fuertes, también serán agresivos, pero no es probable que nos acosen a menos que nos acerquemos demasiado. Se quedarán cerca de sus posiciones a menos que los antagonicemos, salvo con las patrullas itinerantes.
Aparte de eso, no sé nada de sus habilidades, así que asegúrate de recordar cómo luchan para que puedas contárselo al cacique. Si tiene que oírlo de mí, te quitará el pellejo como trofeo. Los orcos rieron al darse cuenta de que Carl tenía toda la razón. El jefe no estaría contento si el humano fuera quien tuviera las respuestas. Muy bien, deberíamos averiguar qué pueden hacer. ¿Qué clase de luchadores son los tuyos?, preguntó la orca que acababa de vencer a su pretendiente. Su voz era suave y su tono más elocuente de lo esperado, más cercano a lo que Carl había escuchado de los orcos mayores y lejos del tono y el lenguaje que había usado durante el desafío. Parecía que había estado ocultando su inteligencia a sus tontos amigos, tal vez para evitar que la llamaran el equivalente orco de un nerd. Podemos llamar a algunos golems, y tenemos un mago y un berserker además de los clérigos. No te preocupes, si te lastimas, te curaremos. Este lugar es para que 10 personas trabajen juntas, no para que 2 grupos de 5 luchen entre sí y contra las turbas, explicó Carl. Gracias, eso nos facilitará mucho la vida. Tenemos chamanes en el clan, así que trataremos a tu mago así, luchando desde atrás. La hombre oso parece capaz de luchar, así que puede venir al frente con nosotros. ¿Qué clase de luchador eres?, preguntó. Soy una mezcla de mago y guerrero, pero suelo contar con la ayuda de mis amigos bestias. Son bastante fuertes, pero podemos prescindir de ellos hoy y dejarlos descansar. Al menos podrían descansar hasta que el grupo se viera en apuros. Sería más fácil para la manada de los orcos aceptarlo. La mujer asintió e hizo un gesto a sus compañeros para que se unieran a ella mientras avanzaba hacia el primer grupo de monstruos de limo de sombra. La mujer asintió e hizo un gesto a sus compañeros para que se unieran a ella mientras avanzaba hacia el primer grupo de monstruos de limo de sombra. Ofelia se unió a ellos, ya que era la única luchadora de rango comandante en las líneas del frente, y enviar a Carl contra los slimes ascendidos fue simplemente de mala educación. Incluso enviar a Kara o a alguna de las otras bestias aniquilaría las amenazas en cuestión de segundos, pero para el resto del grupo, fue una buena pelea. Thor extendió relámpago eterno sobre todos, sobresaltando a los orcos, pero ellos, felices de tener magia defensiva de su lado para una lucha desconocida, se lanzaron con entusiasmo a la batalla. El hecho de que lograran hacerlo sin un grito de guerra parecía requerir un gran esfuerzo por parte de ellos, pero no querían hacer tanto ruido como para atraer todo hacia ellos desde el principio. Los slimes se giraron para atacar a los orcos a medida que se acercaban, y sus cuerpos cambiaron de forma. Usaban su habilidad innata para imitar lo que les lanzaban, adoptando la apariencia tanto del equipo orco como de Ofelia en su forma de hombre oso. Era todo un espectáculo, y Carl se alegró de que no hubieran enviado a ninguno de los lanzadores de hechizos más cerca del grupo. Solo había 5 slimes, y Carl asumió que no deberían tardar demasiado ante los atacantes cuerpo a cuerpo con la ayuda de Ofelia, pero los orcos que habían sido elegidos parecían estar teniendo dificultades especialmente para hacer daño. Dana, ¿te importaría ayudarlos?, preguntó Carl. Todos necesitaban la experiencia, especialmente los jóvenes orcos, pero cuando Dana empezó a atacar, quedó claro que el problema eran los oponentes, no los atacantes. Sus hechizos no hacían mucho daño, solo dejaban pequeños cráteres dañados, y los slimes seguían luchando, sin inmutarse. Curioso, Carl golpeó a uno con un rend y le cortó un brazo, pero la criatura siguió luchando mientras un líquido negro brotaba de la herida como sangre. No se regeneraba y luchaba como si se estuviera muriendo de slime. Fue un buen comienzo, pero el daño que recibía de los ataques era ridículamente bajo. No como él o Kara, quienes ignoraron una cantidad base, sino como si fueran 3 veces más duraderos de lo que deberían ser, con el mismo nivel de potencia. Damas y caballeros, hemos encontrado el campo de entrenamiento perfecto para los orcos. No son muy poderosos, pero aguantan bien los golpes. ¿Quieren que empiece a darlo todo o mejor me contengo y los dejo luchar?, preguntó Carl. Luchemos, los débiles necesitan ayuda. La mujer orca rió.
Está bien, de todas formas, no teníamos prisa. Era más fácil no discutir con los orcos sobre eso, incluso si pronto comenzaría a oscurecer. El resto de los orcos rieron entre dientes, y Dana avanzó para poder atacar con mayor efectividad, mientras Karl lanzaba ataques a los slimes que podrían haber rodeado las defensas de los orcos y ponerlos en una mala posición. De esa manera, Lotus y Tessa podían relajarse en su mayoría, aunque Tessa había lanzado una bendición de armas sobre todos para aumentar su daño. Para cuando el primer grupo cayó, todos empezaban a trabajar bien juntos, y Karl estaba listo para unirse a ellos en la lucha, aunque no tenía mucha prisa, no querían quedarse allí toda la noche, y estos slimes aguantaban cualquier golpe, aunque no le hicieran mucho daño a Relámpago Eterno. Con eso en mente, Karl abrió el camino hacia el segundo grupo y comenzó el ataque tan pronto como los slimes comenzaron a cambiar. Adoptaron la apariencia de los atacantes, pero no las habilidades, al menos, no que Karl supiera, como mínimo, no adoptaron las que él obtuvo de sus bestias, o habría convertido el segundo encuentro en algo muy peligroso para todos los involucrados. El segundo grupo, si tenía una especie de mago, era un monstruo azul de baba, y les lanzaba rayos de agua que tenían a Hawk casi frenético, con ganas de salir y castigar a la criatura por existir. Tranquilos, os dejaremos salir a todos a luchar contra los jefes si los orcos no hacen un buen trabajo, Karl lo consoló. Eso va a pasar, una vez que tú y el mago Dana se la jueguen todo, el jefe no tendrá ninguna oportunidad. Karl sonrió para sus adentros al pájaro petulante, pero Hawk no se equivocaba, si realmente se lanzaba con todo contra un objetivo 2 rangos por debajo de él, incluso los monstruos jefes solo sobrevivirían unos segundos. Por muy divertido que pueda ser conseguir botín, los orcos estaban allí por una razón diferente. Gracias por ver, Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 483, Enfurecido. El segundo y tercer grupo tenían un mago con ellos, copiando a Dana en apariencia, pero solo podían usar un hechizo de rayo de agua. Eso los hizo manejables, pero aún así estaban causando un daño bastante impresionante a las barreras. Tu habilidad de barrera es demasiado fuerte, no pueden hacernos ningún daño, ¿cómo se supone que vamos a aprender algo?, preguntó la orca. Los orcos aprenden mejor con el dolor y no con la práctica, respondió Karl. Todos asintieron como si eso debería haber sido obvio, y Karl hizo que Thor les quitara la barrera, mientras la dejaba en Dana y Ofelia. No había necesidad de hacer sufrir a su equipo solo porque los orcos eran tercos. La siguiente pelea grupal en realidad fue mejor, ya que después de recibir algunos golpes, los orcos comenzaron a adaptar sus tácticas y causar daño de manera más eficiente a los monstruos. Fue un cambio fascinante, aunque inició una discusión entre Kara y Rae sobre si una especie entera podía ser masoquista. El consenso final fue que la evidencia respaldaba la hipótesis y que los orcos podrían necesitar el dolor para funcionar, lo cual podría estar directamente relacionado con su constante búsqueda de pelea. Sin él, no estaban en su mejor momento, por lo que lanzarles un hechizo adormecedor o usar un veneno adormecedor podría ser equivalente a tortura, además de debilitar sus habilidades de combate. Entonces llegaron al primer jefe, o lo que parecía serlo en esta mazmorra, era igualito a los demás slimes. Pero al subir a la plataforma, empezó a contar un tiempo. Enfurecerse en 100. Enfurecerse en 59. 1 minuto para quemar al jefe, explicó Karl, por si los orcos no sabían leer. Finalmente sacó su mazo y le puso desintegrar para lidiar con la amenaza. El jefe estaba en el rango medio de comandante y por más resistentes que hubieran demostrado ser los monstruos aquí, había una buena posibilidad de que la cosa en realidad pudiera sobrevivir a un golpe regular con Bone Crusher u otra habilidad que no fuera acumulable. El golpe de Karl hizo que el jefe saliera volando y apareció un anuncio sobre la plataforma. El miembro Karl ha completado el desafío.
Quedan 9 de 10 miembros. Los orcos rieron y formaron su turno para atacar al jefe. Era lo más ridículo que Carl había visto en una mazmorra, y se preguntó si su intento de ayudar había roto algo en el sistema. Si los clérigos tuvieran que lidiar con un temporizador de enfurecimiento, les costaría mucho derrotar a esta criatura. Bueno, quizá no a Tessa, quien en realidad luchaba bastante bien, pero Lotus no era conocida por su capacidad ofensiva. Tenía un hechizo enredaderas espinosas gracias a Carl, pero rara vez lo usaba, y él ni siquiera sabía cuánto daño causaba. El hechizo se usaba principalmente para controlar a las masas, para evitar que los enemigos se dispersaran. La orca atacó valientemente a la bestia durante todo el minuto, aunque también necesitó 4 curaciones, pero no logró vencer el tiempo límite. La criatura aumentó su fuerza y tamaño en aproximadamente un cuarto, y ahora le costaba luchar sola contra ella. Quizás solo necesitamos que alguien le dé el golpe de gracia, sugirió Ofelia al darse cuenta de que el jefe apenas había sufrido daños. Buena idea, todos ayúdenla, y si es necesario, reiniciaré el cronómetro matando al jefe de nuevo, ofreció Carl. Eso pareció funcionar, y no se aplicó ninguna penalización cuando 58 segundos después, la orca hembra recibió el golpe mortal. El jefe se reformó segundos después, volvió a su tamaño original y Lotus lo envolvió en enredaderas. Eso hizo el primer daño, y el resto del equipo, a excepción de Carl, volvió a trabajar en ello, matándolo antes de que se acabara el tiempo. La miembro Ofelia ha completado la prueba. Eso lo resolvió, solo necesitaban que todos dieran un último golpe. Entonces todos se unieron a la lucha contra el jefe, luego se detuvieron justo antes de que fuera derrotado para turnarse para acabar con él. El único que tuvo dificultades fue el más joven de los orcos, quien tuvo dificultades para asestar un golpe una vez que los demás retrocedieron. El jefe era más rápido que él y más fuerte, incluso logró superar el tiempo de enfurecimiento antes de que el desafortunado orco finalmente lograra asestar el último golpe. Buen trabajo a todos. Ahora sabemos cómo hacerlo y podemos avisar a los demás sobre a quién enviar. Necesitarán un sanador, pero uno que sepa pelear, o no lo tendrán fácil, anunció Carl. ¿Quién iba a decir que nos obligaría a trabajar en equipo? Así no funciona una pelea normal. La queja de los orcos tenía sentido, lógicamente, pero en una mazmorra, casi todo era posible, incluso si se trataba de cooperación entre especies y de hacer cosas que no eran propias de la clase. El cuerpo del jefe desapareció y en su lugar se formó un cofre, esperando que alguien lo abriera. Adelante, humano, eres el más fuerte, tienes la primera opción, anunció la mujer orca. Carl abrió la tapa y apareció un anuncio en el aire sobre el cofre y en la pantalla del sistema. El botín se ha asignado automáticamente a los miembros elegibles. Eso dejó 5 armas en el cofre, y todo el equipo de Carl dio un paso atrás para ver qué habían conseguido. Eso es todo por ustedes 5, los demás ya hemos tenido experiencia con este tipo de anomalía, y nos dio justo lo que queríamos, explicó Carl. ¿Puede hacer eso?, preguntó uno de los orcos. Aparentemente, nunca lo había visto hacer eso, pero este tipo de anomalía no es algo común. Alguien ha estado en una antes. Todos menearon la cabeza. Entonces, quizá la próxima vez que vengas también te pasará a ti. Si equipaban una pieza de equipo, eso estaba prácticamente garantizado, pero Carl no podía revelar el hecho de que sabía con certeza que este lugar podría despertar al menos algunas características del sistema para ellos. Los orcos seguramente tenían algunas leyendas al respecto, y este podría convertirse en un lugar sagrado para la tribu una vez que se dieran cuenta. Sería divertido, pero lo sería aún más si él no estuviera presente para verlo con sus propios ojos. Los orcos estaban menos ansiosos por demostrar nada en las peleas posteriores al primer jefe, pues era evidente que Carl estaba enormemente superado con ese mazo en sus manos. Esto hizo que los orcos estuvieran más dispuestos a trabajar en equipo y menos a demostrar su valía.
Eso solo debería ser suficiente para que pudieran salir de allí antes de que oscureciera y antes de que se desatara el infierno afuera. Pasaron a los siguientes grupos y Carl se dio cuenta de que, en realidad, se trataba de un caso muy pequeño, solo faltaba una plataforma y luego estarían listos. Esperemos que el próximo no sea tan molesto como este, murmuró Carl mientras guiaba al grupo a través de los monstruos de slime. Los grupos seguían siendo los mismos, imitando a su propio equipo, así que no había necesidad de cambiar de táctica, solo seguir avanzando e intentar salir de allí lo antes posible, o al menos antes de que todos estuvieran exhaustos y listos para dormir. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 484, Slime Final. El grupo combinado se acercó vacilante a la última plataforma, donde se alzaba un enorme monstruo de slime, a diferencia del jefe anterior, que parecía normal, aunque necesitaba ser derrotado 10 veces, una por cada miembro del grupo. Este era enorme. Ni siquiera los gigantes de las colinas podían compararse en tamaño, y su fuerza estaba en el lado bajo a medio del rango de comandante. Para los orcos de rango ascendido medio, esta no iba a ser una pelea fácil. Todos, tengan cuidado de no morir de un solo golpe, averigüemos qué puede hacer este jefe, bromeó Carl mientras guiaba al equipo. El equipo se dispersó para rodear al jefe, que se quedó quieto, aparentemente observando a Carl, pero si no iba a atacar, ellos sí. El resto del equipo lanzó sus ataques y el jefe entró en acción, extendiendo tentáculos hacia ellos y disparando rayos de agua. Esto era lo que Carl esperaba de un monstruo viscoso, nada de esas tonterías de imitación, sino una masa amorfa que atacaba con violencia todo lo que veía. Thor volvió a levantar las barreras sobre los orcos, pero no con toda su potencia, ya que estos luchaban mejor cuando recibían daño. De esta forma, al recibir un impacto directo, la barrera se rompía y él la volvía a levantar, pero no recibían tanto daño que a Tessa y Lotus les costara mantenerlos curados. Las bestias seguían las instrucciones de Carl para mantenerse fuera de la vista y dejar que los orcos pensaran que él era solo una especie de mago guerrero, para que las noticias de sus habilidades únicas no se extendieran por la tribu. Ya había revelado demasiado al dejar que el equipo eliminara a los bandidos, y existía la posibilidad de que la nación de monstruos juntara las piezas del rompecabezas y se diera cuenta de quién era antes de que pudiera salir del país. Que Thor tirara del carro era un riesgo calculado, pero los cerro eran criaturas bastante comunes, y tirar de una carreta no demostraba sus poderes, solo su coloración única. Un comerciante con un cerro domesticado no sería lo más extraño que probablemente encontrarían en este viaje. Carl estrelló su mazo contra el núcleo de la bestia, lo que hizo que todos los tentáculos se agitaran mientras el cuerpo temblaba y Chain Lightning quemó un gran trozo de él. Los orcos vitorearon en señal de victoria ante el espectáculo, y el monstruo limo jefe se contrajo, reformándose en un cuerpo mucho más pequeño. Corta trozos, no creo que se vuelva a formar, instruyó Carl. Claro, era más fácil decirlo que hacerlo. Los tentáculos eran gomosos, y era difícil acertarles cuando simplemente rebotaban, pero Ofelia había avanzado para atacar el cuerpo mientras la bestia estaba distraída, y el estilo de espada de Dana estaba teniendo bastante éxito al retirar los tentáculos que estaban alrededor del jefe pero no se habían recuperado. Cada tentáculo removido hacía al jefe más pequeño, y Lotus fue envolviendo lentamente el núcleo con enredaderas espinosas que restringían su movimiento y abrían surcos profundos en la superficie cuando intentaba moverse. ¿Cuánto tardará esta cosa en morir?, se quejó la mujer orca mientras cortaba otro tentáculo. Mientras quieras, si terminas con él, lo mataré, respondió Carl. Lo dices como si fuera tan fácil, se rió uno de los otros orcos. 5 acumulaciones de desintegración en el mazo hicieron que la cabeza vibrara con poder, y Carl podría haber jurado que escuchó la masa amorfa de un jefe suspirar con resignación incluso antes de que comenzara a moverse.
Esa sensación se confirmó cuando se contrajo y se aplastó contra el suelo mientras comenzaba el swing. Carl estaba casi seguro de que el mensaje de derrota del jefe llegó antes de que alcanzara al slime, pero las acumulaciones de desintegración habían desaparecido, así que debió haber hecho contacto en algún momento. Mientras estaba absorto en sus pensamientos, los orcos lo miraban conmocionados. «Por Dios, ¿qué fue eso?», gritó el pretendiente rechazado. «Se llama desintegración, genial, ¿verdad?», respondió Dana en nombre de Carl. La orca le sonrió con sorna al hombre al que rechazó. «Con toda esa palabrería, podría derrotar al jefe de un solo golpe. Tienes un nuevo reto que alcanzar». «Vamos, ¿cómo es eso justo? Nadie más que el cacique podría matar a esa cosa de un solo golpe». Ella le dedicó una sonrisa maliciosa. «Entonces tendrás que convertirte en jefe, ¿no?». El joven miró a Carl con enojo antes de encorvarse. A este paso, jamás conseguiría a la chica de sus sueños. El listón seguía subiendo. Carl dejó que sus beneficios expiraran cuando la pelea terminó, y todos los orcos lo señalaron. «Sabía que te habías hecho grande. Has estado ocultando tu poder», exclamó uno de ellos. En el rango real, brutalidad aumentó su tamaño en un 50%, por lo que era más grande que cualquiera de los orcos presentes, pero no lo habían notado hasta ahora, cuando sus cerebros intentaron ajustar la impresión mental de su nivel de poder en relación con el tamaño. Carl les guiñó un ojo. «Bueno, no podía quedarme pequeño con tantos guerreros orcos impresionantes alrededor, ¿verdad?». Parecía que no se dieron cuenta de que todos los demás también se habían encogido, pues todos miraban a Carl, pero el cofre del jefe había aparecido, y eso lo sacó de su ensoñación. «Miembros de nivel 0 detectados», compensando, apareció en el aire sobre la caja. «¿Qué significa eso, humano?». «Significa que nunca has estado expuesto al sistema, y ahora sí, te dará una recompensa extra por hacer esto solo con tu propio poder. No recibiremos esa bonificación porque ya la recibimos una vez», explicó Carl. Los orcos vitorearon y se dieron palmadas en la espalda en celebración mientras la mazmorra calculaba su recompensa. Sus ojos se quedaron vacíos cuando ingresaron a la interfaz del sistema por primera vez, y segundos después, todos regresaron con una sonrisa en sus rostros. «Soy oficialmente un guerrero», exclamó uno de los hombres. «Yo también». «Y yo». Dana se llevó una palmada en la frente al darse cuenta de que probablemente todos eligieron guerreros sin siquiera mirar las otras opciones que se les presentaron. Entonces, la única mujer del grupo parpadeó una vez y su atuendo cambió a un conjunto de piel y cuero más primitivo con placas de metal negras. «Guerreros tontos. Ni siquiera miraron el resto del menú, ¿verdad?», preguntó. Todos menearon la cabeza mientras la miraban fijamente. «Hay una opción aleatoria para tener la oportunidad de convertirte en un mejor guerrero», declaró. Las mujeres del grupo de Carl se miraron entre sí, intentando ocultar su horror, mientras Carl se reía abiertamente. «Esa opción aleatoria es peligrosa, puede cambiar cualquier cosa sobre ti, incluyendo tu especie. La última persona que vi usarla se convirtió en un niño elfo. Aunque hay otras clases, podrías haber elegido chamán o berserker y no arriesgarte a convertirte en algo más que un orco», explicó. Los ojos de la mujer se abrieron de par en par al darse cuenta de lo cerca que había estado del desastre. Carl asintió al ver que ella lo entendía. «¿Qué te dio?». «Soy un caballero de la muerte», anunció con orgullo. Carl no sabía qué podía hacer, pero debería ser un guerrero que usara magia de algún tipo, con habilidades únicas. «Bien, les daré un consejo, de campeón a campeón, si se concentran en las palabras, estado, inventario y árbol de habilidades podrán acceder a las funciones del sistema. Es posible que tengas una habilidad disponible, ya que todos son de rango ascendido. No olvides esas palabras, ya que las necesitarás en el futuro a medida que ganes poder.
Todos murmuraron las palabras y se distrajeron por unos minutos, luego la armadura de la orca se convirtió en un traje negro completo de malla de placas con una nueva gran espada. Los caballeros de la muerte reciben equipo profano, ¡qué genial! Incluso conseguí habilidades de ataque especiales, explicó. Bien, bien, si tienes algunas habilidades de tu clase y equipo nuevo que puedes recuperar fácilmente cuando se daña, deberías convertirte en un gran campeón de la tribu, incluso si los demás se convierten en guerreros, pocos podrán competir con los poderes de un caballero de la muerte. Los otros orcos estaban demasiado ocupados celebrando sus nuevos poderes como para notar que su atuendo había cambiado. Entonces, Ofelia usó una garra para abrir la caja de recompensa. Todo el botín se ha asignado automáticamente a los miembros elegibles. El cofre desapareció y Carl sonrió a los orcos. Revisen su inventario, debería haber una recompensa, pueden enseñársela a sus amigos o mantenerla en secreto. La mazmorra se la dio solo a ustedes, probablemente también haya dinero, pero no sé cómo lo gestiona su tribu. Los orcos rieron. ¿Para qué necesitan monedas los orcos? Los orcos comparten la comida, pero los únicos otros objetos que se nos permiten debemos conseguirlos con nuestro propio esfuerzo o fabricarlos con nuestras propias manos. Lotus los miró con curiosidad. Entonces solo intercambian por comida. Los orcos asintieron. Hacerse fuerte comprando bienes que fabrican otras especies es hacer trampa, eso no es fuerza de verdad, pero estas recompensas de mazmorra nos las ganamos nosotros mismos, aunque el guerrero de poderes ocultos nos ayudara. Ahora entendemos por qué no luchaste contra todo desde el principio, querías que ganáramos una recompensa para que tuviéramos más para llevarnos a casa. Eres un hombre sabio, guerrero Carl. Detrás de Carl, 4 pares de ojos giraron al unísono. No estaba siendo brillante, sino que les estaba dando tiempo para practicar sus habilidades, ya que la mazmorra era el mejor lugar para ganar poder. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 485, demasiado fuerte. Carl condujo al grupo fuera de la mazmorra e inmediatamente deseó haberse puesto tapones para los oídos. Docenas de monstruos rodeaban a la tribu orca que había cercado la entrada de la mazmorra. Menos mal que habían aparcado la carreta bien apartada, pues seguía intacta, pero los demás intentaban entrar por la fuerza y el jefe destructor de mundos no iba a dejarlos. Al menos no antes de que su equipo regresara, y tal vez no antes de que todo su clan hubiera entrado. El jefe World Smasher le sonrió a Carl cuando vio salir al equipo. Valió la pena. Carl asintió y se acercó a susurrarle al orco. Activará una interfaz del sistema para todos los que completen la mazmorra, pero necesitas al menos 1 o 2 comandantes poderosos y un sanador para hacerlo. El cacique asintió y empezó a gritar algo en orco. Grupos de 10 comenzaron a retroceder de las líneas defensivas, corriendo hacia la entrada de la mazmorra, mientras las demás fuerzas aullaban de rabia. Hablo con ellos. Creo que podemos organizar que todos reciban una inyección, sugirió Carl. Después del clan Colmillo Amarillo, nos ganamos este lugar. Si va a cerrar, seremos nosotros quienes lo usemos. Carl asintió y tomó su lugar junto al jefe con los otros que habían terminado su carrera, luego dio un paso adelante para estar entre los orcos y los líderes de las otras facciones. Los orcos Colmillo Amarillo recibieron esta anomalía como una bendición divina de los dioses tras una súplica de misericordia. Una vez que hayan enviado a sus guerreros, la mazmorra quedará libre para que cualquiera pueda entrar. El cacique Rompemundos da su palabra de que no bloqueará el acceso después de que toda su gente haya entrado, anunció Carl. Los 3 demonios y un ogro que estaban más cerca de él le dieron a Carl una mirada escéptica, pero los orcos ya estaban entrando al portal de la mazmorra de 10 en 10, lo que le daba al portal solo un breve descanso entre entradas. Esa anomalía no durará para siempre. ¿Por qué debería tenerla una tribu llena de orcos estúpidos? Déjenos entrar, o nos dejaremos entrar nosotros mismos, exigió el ogro.
Si pudieras hacer eso, no estarías aquí enfrentándote al cacique, 1 hora es suficiente y los orcos volverán. Quítense del camino, mataremos a todo lo que se interponga entre nosotros y la mazmorra, insistió uno de los demonios. Humano, esto es una pelea de orcos, si quieren intentarlo, que lo intenten, insistió el cacique Rompemundos. Está bien, llevaré a mi equipo de vuelta a nuestra carreta y nos quitaremos de en medio. Eso era perfecto, Carl podía retirarse sin que pareciera que abandonaba a los orcos, y ya habían enviado a la mayoría de su gente al interior, así que solo el cacique y un pequeño grupo de guerreros, incluyendo a los que acababan de salir, estarían luchando. La batalla habría terminado, de una forma u otra, cuando los demás completaran la carrera por la mazmorra. La multitud se apartó para dejar salir a Carl y su equipo, y luego comenzó a formar un círculo alrededor del cacique y sus rivales. Desafortunadamente para Rompemundos, se le había escapado un detalle vital, con sus guerreros en círculo alrededor de la contienda y la mayor parte de su clan dentro de la mazmorra, ya no había nadie custodiando el portal, y grupos furtivos de 10 comenzaban a entrar antes de que la lucha entre campeones siquiera hubiera comenzado. Pronto, los demás se darían cuenta de que la mazmorra no se estaba derrumbando, ya que el dispositivo parecía haber funcionado para estabilizar su existencia, y la entrada parecía casi idéntica a la de la Nación del Dragón Dorado. La única pregunta era si había algún tipo de límite en el uso diario o en la cantidad de personas dentro, ya que esta mazmorra no tenía problemas con la entrada de varios grupos. Fue bastante molesto que nadie intentara detener a Carl cuando se dirigían al carro, y nadie dijo una palabra mientras él subía a Thor y se preparaba para irse. De hecho, para cuando estuvo listo, había tan poca gente afuera que Carl no estaba seguro de que alguien se hubiera dado cuenta. Los pocos que aún estaban afuera observaban el duelo entre el jefe destructor mundial y uno de los demonios que aparentemente aún estaba en sus primeras etapas, ya que ambos estaban casi igualados luchando sin armas. Eso no podía ser casualidad. Si de verdad hubieran querido matar a los orcos y apoderarse de la mazmorra, podrían haberlo hecho con los numerosos que aún tenían afuera, pero libraban un duelo sin armas por la mazmorra, mientras que ambas fuerzas ya estaban dentro. Todo era un poco ridículo, pensó Carl mientras giraba a Thor hacia el sur, rumbo a la ciudad. Una vez que llegaran a Halsearing, sería improbable que alguien los asociara con lo que estuviera sucediendo con la anomalía, si es que alguien se molestaba en mirar ahora que estaba estable. Tuvieron que pasar unas cuantas horas de viaje en carreta para regresar a los límites de la ciudad, pero Hawk ya estaba viendo grupos de monstruos que se dirigían hacia ellos. Un grupo de troles se dirigió hacia ellos, liderados por un enorme troll de montaña, de 4 metros de altura, con una piel que parecía granito agrietado. Todos parecían pertenecer al mismo clan, pero algunos eran mucho más pequeños, casi de tamaño humano, y otros apenas más grandes que Cara, pero no parecían niños. Quizás lo eran. Carl no era experto en biología troll, pero su tamaño no se correspondía con su fuerza. Algunos de los pequeños eran comandantes. Un troll de tamaño aproximadamente humano, con la piel de granito de esta tribu, se detuvo frente a Thor cuando Carl detuvo el carro. Todos estaban nerviosos y todos tenían armas en la mano, pero era obvio que los trolls querían hablar. ¿Viste una mazmorra?, preguntó el troll, luchando con las palabras humanas. No, pero hay una gran pelea detrás de nosotros. Sigue nuestras huellas y la verás. Esa podría ser la mazmorra, si es que hay alguna por aquí, sugirió Carl. El troll asintió una vez, y entonces todo el grupo echó a correr, incluso recogieron a los pequeños para que pudieran ir más rápido. Eso fue una señal para los grupos que estaban detrás de ellos, que salieron corriendo tras los trolls, y para los que estaban detrás de ellos, que pensaron que esos grupos habían descubierto algo. Después de 1 hora de seguir al líder, otro de los grupos, formado por demonios de piel violeta, corrió hasta el carro para hablar con ellos. ¿Pasaste por la mazmorra?, preguntó el demonio.
Supongo que sí, hace un par de horas hubo una pelea enorme, todos están furiosos con lo que sea que haya ahí, y sinceramente no quiero saber nada de eso. Si sigue ahí la semana que viene quizá vuelva a echar un vistazo. El demonio se rió. Si sigue ahí la semana que viene podemos considerarnos afortunados, pero dudo que la situación haya mejorado. ¿Tienes algo para intercambiar? Carl negó con la cabeza. Lo último que teníamos era un montón de salmón seco que intercambiamos con los orcos colmillo amarillo. ¿Cuánto falta para llegar a la ciudad? Con todo este caos, no quiero estar aquí esta noche. Está a media hora, pero el sol ya se ha puesto, las puertas están cerradas por la noche, hay un camping fuera de la ciudad, pero me quedaría aquí, es más seguro. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 486, pasar la noche. Como no estaban siguiendo ningún sendero, no había razón para detenerse o moverse a ningún lado, excepto junto a un grupo de árboles para bloquear el viento y darles un lugar donde colgar hamacas. El clima era cálido por la tarde, pero se enfriaba rápidamente por la noche, y Carl se dio cuenta de que tal vez simplemente instalarse entre los árboles podría no ser la opción más cómoda. Tenía cuerpo llameante para mantenerse caliente, pero aún era mejor crear una tienda de campaña y dormir adecuadamente. Había uno entre todos los suministros que los elfos habían reunido para él, y Carl consideró sacarlo, pero Ray ya estaba en camino a los árboles para hacerles algo. Hoy no iba a esforzarse al máximo para poder empacarlo fácilmente por la mañana y no dejar una de sus gloriosas construcciones a desconocidos que ni siquiera le gustaban, así que se le ocurrió un círculo de pared de seda alrededor de un grupo de árboles y una sábana colgante encima, con hamacas limpias colgadas dentro alrededor de una fogata. Con eso sería más que suficiente y por la mañana podrían tener carne asada. Cara tenía razón, era la mejor manera de conseguirlo, y no tardaría mucho. La carreta se quedó junto al claro, y Thor regresó a su espacio para echarse una siesta en el estanque y recargar energías para la gran probabilidad de conocer gente nueva al día siguiente. Eso dejó a los demás a recoger leña, mientras Rae se posaba en los árboles para observar cualquier cosa que intentara acercarse. Aún podía ver que había grupos dirigiéndose a la mazmorra, incluso ahora que el sol se había puesto y estaba casi completamente oscuro. No había más gente saliendo de la ciudad, hasta donde alcanzaba la vista, y los que se movían ya estaban en camino, así que tenía grandes esperanzas de una noche tranquila. Había varias criaturas pequeñas con las que no estaba familiarizada, así que también había tendido telarañas débiles entre los árboles para atrapar algunas y examinarlas, algo para pasar el rato mientras esperaba a que volviera el sol y los clérigos prepararan el desayuno. Sin embargo, la impaciencia triunfó al final, y cuando Carl se despertó por la mañana, había un fuego recién encendido, con brochetas llenas de carne dispuestas a su alrededor y una emocionada cara corriendo entre ellos para girar los palillos, para que ninguno de los lados se cocinara demasiado. Lotus sonrió al ver la escena. Supongo que es hora de preparar las guarniciones del desayuno. Gracias, Cara, y a quien quiera que haya ayudado con el desayuno. Vienen más trolls, creo que ven la carreta, Rae le informó a Carl mientras se levantaba para estirar los músculos. ¿Cuánto tiempo tenemos? 10 minutos más o menos, la carne debería estar lista antes. Rae respondió con un tono de satisfacción que nadie intentaría robarle su arduo trabajo. Llegaremos en 10 minutos, no debería haber problemas, pero estén preparados, advirtió Carl a los demás. Thor, mejor sal de entre los árboles y dirígete a tu carro, te ayudaremos luego. El cerro ya había comido, pero agarró la pila de alimento creado mágicamente que Tessa había apartado para él y la arrojó a la pila en su espacio mientras iba a esperar junto a su carro. Tendría mucho tiempo para tirarlo al suelo y comer algo mientras esperaba, y si tenía razón, ayudaría a construir la imagen de ellos como un grupo de comerciantes normal, que en realidad tenía que acampar, transportar alimento para su cerro y preocuparse por los ataques nocturnos.
Carl acababa de terminar su avena y su lagarto asado, cortesía de Rae, cuando Thor le avisó con 2 minutos de anticipación para que saliera a recibir a sus invitados. La mayoría de las criaturas ahora podrían ver a los monstruos que se acercaban, por lo que Carl no tenía que preocuparse por revelar sus habilidades cuando saliera a saludarlos. Notó que los trolls portaban sus armas a la vista, quizá porque no tenían acceso al sistema para que se vincularan, pero al igual que los demás, el líder del grupo desenfundó su arma mientras saludaba con un gesto amistoso. Parecía que era algún tipo de tradición entre los lugareños, así que Carl sacó su mazo y se lo colgó al hombro mientras avanzaba 20 metros hacia ellos y esperaba. Eso era lo suficientemente lejos para que no pudieran alcanzar fácilmente a los demás, que aún estaban terminando su comida de la mañana. Saludos, comerciante, ¿sabe cómo llegar a la mazmorra? ¿Debería estar por aquí?, preguntó el líder del grupo. Sigue recto hacia el norte, siguiendo los senderos. Anoche había docenas de grupos que se dirigían hacia allá. Cuando pasamos, hubo una gran pelea en las 3 piedras verticales de una colina, ahí debería estar la mazmorra. Seguimos avanzando, pero cuando te acercas debería ser imposible no ver a tanta gente. Nadie ha regresado, así que debe de seguir activo, si no, ya se habrían dado por vencidos. El rostro del troll se torció en una sonrisa sombría, o que estén todos muertos. Carl rió entre dientes. Si ese era el caso, al menos un corredor rápido debería haber venido anoche. Siempre hay alguien escurridizo que se escapa. El troll negó con la cabeza. Así no, podría ser que todos entren y nadie salga. Carl asintió, comprendiendo. Podría ser, pero algunos grupos tenían campeones más fuertes que yo. Si es tan peligroso, no es algo realmente bueno. El troll soltó una carcajada genuina. Al igual que sus compañeros, las cosas buenas solo cuentan si vives lo suficiente para disfrutarlas. Si lo que hay en la mazmorra es lo suficientemente fuerte como para matar a un campeón de rango monarca, los jefes lo destrozarán todo peleándose por ello. Todos esos señores supremos peleándose por una mazmorra. No nos quedará ni una ciudad, está demasiado cerca de la batalla. Estaba a casi 40 kilómetros de distancia, pero el troll tenía razón. Si se tratara de una mazmorra de rango Overlord, todas las naciones del continente estarían allí destrozando el país para reclamarla. La oportunidad de hacer incluso algunos viajes y cargarse de equipo de rango Overlord era demasiado valiosa. Incluso teniendo un rango de comandante bajo, como el de la Nación del Dragón Dorado, pronto se volverían locos intentando conseguir objetos de rango de comandante y despertar a los usuarios del sistema. ¿Vas a ir, aun sabiendo que todos se pelearán por ello?, preguntó Carl. El líder del grupo asintió y sonrió. Los trolls trabajan juntos. Si hay más trolls, nos uniremos a ellos. Oh, debería haberlo pensado. Había un grupo grande de troles de granito, quizás troles de roca, o algo así, pasaron por nuestro lado casi al anochecer anoche. Deberían estar allí ahora, suponiendo que no les haya pasado nada. El troll le hizo a Carl un saludo descuidado y luego le hizo un gesto a su equipo para que se pusiera en movimiento nuevamente. Tessa esperó a que se fueran y luego salió del campamento, ¿sabes? Esperaba que los monstruos fueran más, no sé, monstruosos, quizás. Carl asintió. Sé a qué te refieres, quizás sea porque nos hemos encontrado con orcos y troles. Los ogros y gigantes con los que tenemos tantos problemas en casa podrían ser mucho más violentos, o quizás hay algo diferente aquí en su propio territorio. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 487, última etapa. Los demás empacaron rápidamente el campamento y lo apilaron en la carreta para usarlo más tarde. Como mínimo, podrían usar la tela como adorno para que pareciera que eran un grupo de viajeros normal. Ahora era obvio que poder almacenar objetos en un espacio separado era una habilidad poco común, y viajar sin grandes cantidades de suministros los hacía destacar.
Eso podría cambiar pronto con la mazmorra aquí, pero por ahora tendrían que tener cuidado. Tampoco sabían quién podía ser despertado por la mazmorra. Los clérigos de las bestias les habían dicho que la última vez que esto ocurrió, el continente quedó rezagado porque solo conseguían mazmorras de grado común con el sistema activo, y eso no despertaría el sistema en nada poderoso. Este también podría tener sus limitaciones, incluso si fuera de rango de comandante. Si no quería despertar a todas las especies que entraron, podría haber efectos secundarios imprevistos y una lucha de poder masiva. Pero Tessa también recordó que quienes despertaron en las mazmorras no pudieron avanzar más allá de ese punto la última vez. Existía la posibilidad de que las especies con mayor potencial no obtuvieran mucho provecho de ello, si no les proporcionaba nada más que un inventario y habilidades peores que las que ya tenían. ¿Sería una locura quedarse a averiguarlo? ¿Qué haremos en Halsearing cuando lleguemos?, le preguntó Tessa a Carl mientras veían a los troles alejarse corriendo. Digo que recojamos algunos bienes comerciales y nos convirtamos en verdaderos comerciantes. Podemos reclamar cualquier destino que queramos para ti y Lotus, y si el carro está lleno de bienes comerciales, tendremos una excusa para ir a la ciudad que queramos, sugirió Carl. Entonces, no habrá escondites ni planes elaborados, solo intercambio de bienes al azar hasta que lleguemos a una frontera segura. Carl asintió. Creo que va a funcionar. ¿Ves cómo han reaccionado todos con nosotros hasta ahora? Mientras pensaron que éramos comerciantes, no les importó lo que hiciéramos. Sería mejor si pudiéramos disfrazar al resto del equipo. Viajar con tantas mujeres en una nación que tiene esclavos es una propuesta peligrosa, suspiró. ¿Crees que deberíamos contratar más guardias? ¿O guardias de verdad?, preguntó Carl. ¿Y tener que ocultar quiénes somos y qué hacemos todo el tiempo? No, gracias. Ojalá los guardaespaldas de Remy sean suficientes. Si los tuyos hubieran salido igual, habría sido mejor, pero con tu par de lamias llamando, solo hay más hembras. Se oyeron risas detrás de ellos cuando Ofelia salió del campamento con un montón de tela. Tiene esa suerte. Me sorprende que los guardaespaldas no salieran como copias reducidas de Remy. La verdad, ya tenemos casi todo el campamento listo, así que podemos irnos cuando queramos. ¿Tenemos algún plan? Carl asintió. Venderemos el equipo que obtuvimos de los orcos, luego recargaremos la carreta con mercancías y saldremos de la ciudad por una de las carreteras principales. No creo que importe mucho. Una va al este, la otra al noreste, y ambas se dirigen cerca de una frontera segura. Solo necesitamos negociar dónde nos quedamos para mantener las apariencias y estaremos listos para empezar. Ofelia asintió y luego cargó los suministros en el carro. Está bien, confiaremos en ti. ¿Cuánto tiempo crees que tardaremos en salir del país así? Carl pensó en el mapa y en las distancias que habían logrado recorrer cada día con Thor tirando del carro. Una semana completa de viaje, así que probablemente cerca de 2 semanas con días de comercio y descanso. Parece sospechoso que un grupo de comerciantes tenga demasiada prisa si el pueblo es seguro, así que probablemente pararemos en algunos pueblos por el camino. Si subimos a Berwigham, serían 2 o 3 días, luego podemos ir al este, a Nortesia, que está bajo control humano, luego, al este, atravesando su territorio, para hacer un corto viaje en barco hasta la costa sur de nuestro hogar, pasando por las tierras salvajes, o podríamos hacer un pequeño desvío por tierra y atravesar la nación de los hombres bestia, en dirección al templo de Witton. No hay caminos para esa ruta, pero con el lago sería muy difícil perderse. Ofelia frunció el ceño, y Tessa sacó un pequeño mapa mientras Carl describía las rutas. La otra opción sería dirigirnos al norte después de Berwigham y atravesar el país hasta la nación de las bestias divinas, donde tendríamos que rodear a los gigantes de la montaña para volver a casa, o supongo que podríamos ir a Lutonade e intentar pagar a un capitán para que nos lleve hasta casa, pero eso es aún más arriesgado que caminar a través de una nación de monstruos.
La expresión de los demás indicaba que esa era la última opción que estaban dispuestos a probar, y solo después de que todas las demás opciones hubieran fracasado para sacarlos del país, los capitanes ya habían intentado capturarlos una vez, así que presentarse en su base no parecía un gran plan. Muy bien, tenemos dinero del desmonte de los bandidos, así que al menos tenemos moneda local y los objetos de los orcos para comerciar. ¿Alguien quiere quedarse aquí un día? ¿O prefieres irte en cuanto terminemos con nuestro asunto?, preguntó Carl. Creo que deberíamos ponernos en marcha hoy. Podemos tomarnos un tiempo para almorzar, pero deberíamos salir de la ciudad antes de que lleguen más naciones a las festividades. Ortos nos advirtió que llegarían poco después del evento, y es probable que nos busquen por la descripción de quienes estuvieron allí. Puede que no sepan que estabilizamos la mazmorra, pero seguramente supondrán que obtuvimos un tesoro por ser el primer grupo en pasar, sobre todo si los orcos están muertos y no se recuperó ningún tesoro, sugirió Tessa. Dana frunció el ceño bajo su máscara. No había pensado en eso. Las mazmorras solían dar una gran recompensa por el primer despeje, pero no habían visto nada destacable, o quizás lo habían conseguido, pero como fue directo a su inventario, simplemente no le prestaron suficiente atención. Casi podía garantizar que Carl ni siquiera había mirado lo que había en su inventario después de que se fueron. Carl se dio cuenta de que todos lo miraban, pero no sabía por qué. Todos estaban de acuerdo con el plan, así que ¿por qué lo miraban así? No importaba mucho, ya estaban todos cargados, y solo tenía que enganchar a Thor para que pudieran partir. Bien, todos a bordo y en sus puestos, que empiece el espectáculo. Los golems se movieron hacia atrás, y el par de guardaespaldas tomaron su lugar en los aparadores, mientras todos los demás entraron por atrás mientras Carl y Rae terminaban el trabajo con el arnés de Thor. Era la hora del carro, y Thor apenas dejó que Carl subiera al carro, mucho menos se sentara, antes de ponerse en movimiento, dirigiéndose a donde Hawk dijo que estaba el camino a la ciudad. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 488, Halsearing. El estado de ánimo en Halsearing era claro incluso cuando llegaron a las puertas una hora más tarde. Parecía que toda la ciudad estaba en las calles, y los sensibles oídos de Carl podían oír a las docenas de especies de monstruos que hablaban de una nueva anomalía en las afueras de la ciudad. Se decía que el profeta de la ciudad había previsto que las tribus nómadas traerían una partida de guerra al lugar, lo que había sembrado el pánico en toda la ciudad, creyendo que las tribus nómadas iban a declarar la guerra contra la región para apoderarse de la mazmorra. Podrían, pero por alguna razón, Carl no veía a las tribus orcas trabajando juntas, y mucho menos con otras especies de nómadas. Si tuviera que adivinar, lo más probable era que solo vieran al jefe destructor de mundos y a su clan reunidos con él en la mazmorra. Carl fingió que las riendas en realidad eran para controlar, pero en realidad las usó para frotar el lomo del cerro mientras se detenían frente a los guardias de la puerta. Bienvenido a Halsearing, ¿qué le sucede?, preguntó el guardia. Tengo armaduras para comerciar, compradas a los nómadas, luego necesito provisiones para llevar a Oacamping, respondió Carl, refiriéndose a una ciudad controlada por trolls a un día de camino principal, en dirección noreste. Bien, ten cuidado de no atropellar a nadie, hay muchos niños en la calle hoy con todo el caos. ¿Qué caos? ¿Noticias de guerra o de hambruna?, preguntó Carl. Esa era una pregunta bastante común para un comerciante. Cambiaría lo que querían comprar aquí, ya que el valor de sus bienes comerciales variaba según dónde y cuándo los vendieran. Algo está pasando al norte del pueblo, en el desierto. La oficina del Gran Troll dice que podría haber una pelea. Así que esta ciudad también estaba controlada por troles. Eso explicaba la cantidad de ellos que se dirigían a la mazmorra. Sin embargo, no parecían ser la mayoría de la población. Había humanos, demonios, docenas de especies de monstruos más pequeñas e incluso algunos hombres bestia visibles entre la multitud.
A Carl le resultó imposible identificar la mayoría de los cuerpos deformes, pues no figuraban en los libros que había leído, pero al menos algunos le resultaban familiares. Las especies de lagarto constituían casi la mitad de los monstruos de la ciudad: nagas, lamias, gente lagarto, crocoliscos. Todas estas especies figuraban en sus libros de texto cuando se familiarizó con las especies de monstruos y bestias. Había algunos que preferían estar en 2 patas, otros en 4 o más, y unas cuantas quimeras con cabeza humana de las que todo el mundo daba un amplio margen de maniobra. Carl guió a Thor por la calle a paso lento, dándole tiempo a todos para salir del camino. No estaba funcionando bien. Los niños siguieron corriendo para acariciar el cerro antes de que sus padres los agarraran para evitar que los pisotearan, y los guerreros naga habían recibido proposiciones al menos una docena de veces en los primeros 2 minutos. Carl no era un experto en fisiología naga y no hablaba serpiente, pero aparentemente los guerreros eran considerados la cima de su especie. Mentalmente, Remy reía histéricamente. Los guardaespaldas eran inteligentes y podían responder, pero estaban tan motivados por una misión como los golems, ni siquiera consideraban abandonar su puesto, y eso les rompía el corazón a diestro y siniestro. Los naga de 4 brazos son la realeza y los guerreros más poderosos. Tener un hijo con uno de ellos fortalecería el linaje de los linajes menores durante 12 generaciones, Remy explicó tras observar durante unos minutos cómo los lugareños coqueteaban con sus guardias. Carl finalmente encontró un armero con una forja caliente y estantes casi vacíos. Parecía un buen lugar para intentar vender. «Espera aquí, iré a hablar con el armero», explicó mientras apartaba a Thor a un lado del camino. Dana y Ofelia se colocaron en las esquinas delanteras del carro con las armas listas, colgadas de las caderas. Solo algún lugareño ocasional las miró. Guardias protegiendo un carro mercante era posiblemente lo más normal que habían visto o escuchado hoy. Fue un alivio para todos, y casi les hizo olvidar que esta era una ciudad llena de monstruos que no eran nada amigos de su hogar. El armero era un hombre lagarto, y Carl se dio cuenta de que podría haberse equivocado. No sabía si esa especie podía hablar el idioma común. «Tengo varias armaduras a la venta, intercambiadas por los orcos colmillo amarillo, ¿te interesa?», preguntó Carl. El hombre lagarto siseó en respuesta. «Dice que no le importa dónde los conseguiste, que no mejorará el precio». «Bien, ¿quieres comprar armadura?». «Todos los objetos mágicos de rango despertado y ascendido», respondió Carl. El armero pareció sorprendido de que Carl lo hubiera entendido y le hizo un gesto para que lo trajera. Carl dio un paso atrás y agarró el botín, que dejó caer sobre el mostrador. Los ojos del hombre lagarto se iluminaron con emoción. Un leve brillo de magia fluyó hacia ellos mientras el monstruo se concentraba. Él habló y Remy tradujo: «¿Quieres saber qué quieres para ellos?». «Aceptaré monedas o intercambiaré objetos que los trolls de Oacamping necesiten. ¿Qué tienes en stock?». El armero asintió y desapareció en una trastienda. Regresó con un paquete de herramientas y cristales que interesaron instantáneamente a Rae. «Dice que son los favoritos de los troles. Los cristales les ayudan a usar la magia, y los troles no son buenos fabricando herramientas». 3 cristales más de tipo tierra, y trato hecho, ofreció Carl. El hombre lagarto frunció el ceño y levantó 2 dedos. «Está bien, 2 más». Sacó 2 más y con avidez recogió la armadura para llevarla a su forja y modificarla para que la usaran otras especies. Carl recogió las gemas en su inventario y luego recogió el paquete de herramientas. «Ha sido un placer hacer negocios con usted». Las herramientas ocupaban casi todo el centro de la carreta, dándoles de nuevo el aspecto de auténticos comerciantes. Carl se subió al asiento del conductor y Ofelia regresó a la carreta, sentándose en la parte trasera, mientras Dana se sentaba junto a Carl bajo el sol de la mañana. «¿Qué te parece? Con todo este caos, ¿almorzamos antes de irnos o comemos algo fuera de la ciudad?», preguntó Carl.
Hay un mercado callejero entre nosotros y la otra salida del pueblo, deberíamos pasar por allí y comprar algunas cosas. Bajar de la carreta podría ser un riesgo para la seguridad, pero valdrá la pena dedicar un rato a comprar, sugirió Dana. Bien, vamos, esperaré con la carreta, y ustedes lleven a la seguridad. Hawk y yo deberíamos ser suficientes para proteger la mercancía. Carl llamó a Hawk, para que la repentina aparición del ave no asustara a la gente del mercado. La incorporación del Dragonhawk de rango real debería ser suficiente para disuadir a todos, excepto a los ladrones más audaces, incluso si no les temían a Carl ni a Thor. Los monstruos deberían poder sentir el nivel de poder general de la misma manera que Carl lo hizo, incluso si la mayoría de ellos lo descartaron como humano y atribuyeron el poder que sentían a uno de los otros. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 489, Parada del Mercado. La entrada al mercado era una calle ancha, suficiente para que pasaran 6 carros, o 4 con 2 filas de ellos estacionados cerca de los edificios. Ahí fue donde Carl detuvo a Thor, al final del mercado, en una zona más tranquila cerca de un pequeño grupo de vendedores de ropa rodeados de productos horneados. Eso distraería a las mujeres un rato y no tendrían que alejarse demasiado de la carreta, así que si alguno de los grupos se metía en problemas podrían enviar refuerzos. Si Carl enviaba a Remy con su último guardaespaldas, las 2 lamias y los golems de Rae, no tendrían ningún problema con lo que les preocupaba a las damas. Thor estaba demasiado nervioso como para perderlas de vista sin una barrera. Lo dices como si estuviera paranoico, pero ¿qué pasa si se cansan, se tuercen un tobillo o se les clavan las correas de las bolsas de la compra en las manos?, replicó Thor. Tienes razón, más vale prevenir que curar. Mantén la barrera baja para que no alarmen a quienes tengan una habilidad activa potente mientras compran. El cerro no tenía por qué preocuparse por las compras, pues solo unos minutos después, uno de los guerreros Naga regresaba con un montón de productos horneados. Simplemente dejó la comida en el asiento junto a Carl y regresó corriendo a su posición, visiblemente disgustado por haber sido nombrado mensajero. Esto sí relajó a los vendedores de ropa más cercanos a Carl. Era normal que enviaran mucha compra antes de emprender un viaje largo. Con un grupo como el suyo, consumirían mucha comida, y un comerciante tenía suficiente dinero para no tener que sobrevivir con raciones básicas de viaje y cecina. Habían estado fuera media hora cuando un movimiento repentino llamó la atención de Carl y una columna de fuego estalló desde la parte trasera del carro mientras un hombre sin hogar maldiciendo iba corriendo por la calle con guantes quemados. Debe haber metido la mano en la parte trasera del carro para robar los pasteles y se ganó la ira de Hawk. Carl oyó la risa de los comerciantes más cercanos a su carro y del joyero que había salido de su tienda para fumar. Un carro mercante se detuvo en la calle al lado de Carl, y un pequeño grupo de guardias se bajó para hacer sus compras mientras el carro bloqueaba un poco más de la carretera, ya que la acera estaba llena. Buenos días, Carl saludó al demonio verde sin alas. Buenos días, supongo que no tendrá comprador para un barril entero de aceite de cocina. Es de buena calidad, pero no de primera. ¿Mi comprador lo rechazó?, preguntó. Te lo cambio por un barril de ron de baja calidad. Se suponía que iba a la costa, pero también lo rechazaron. En realidad a Carl le quedaban algunos barriles, pero nadie en su grupo bebía realmente alcohol. Haré ese trato, barril por barril. ¿A dónde vas ahora? A ver a los trolls. El otro comerciante asintió, entendiendo, y señaló el barril en su carro abierto. Una vez que los guardias regresen podrán darnos una mano. Carl rió entre dientes y agarró el barril de ron. Toma, te lo cambio. Se lo entregó y agarró el aceite para ocupar su lugar. No sabía quién necesitaría 50 galones de aceite de cocina, pero parecía algo que podría vender. El demonio parecía sospechoso mientras agarraba el barril, luego se confundió al no poder levantarlo.
Sí, es un poco fuerte, pero soy más fuerte de lo que parezco, puedes probar un poco si quieres, el ron no está mal, pero no es apto para un marinero, sugirió Carl. El demonio sonrió y tiró del tapón superior para sumergir una cuchara de mango largo dentro y tomar un sorbo, luego jadeó un poco mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Bueno, no es demasiado flojo para un marinero, el sabor tampoco es el peor que he probado, probablemente podría vendérselo a los Naga, no son tan exigentes con el licor, siempre que sea fuerte, un placer hacer negocios contigo. El olor que desprendía era fuerte, y Carl se preguntó si en realidad era decapante, no un líquido ingerible, pero si tenía un comprador, no había problema. Las damas regresaron con los brazos llenos y dos guerreros Naga con aspecto muy molesto, que seguían atrayendo a damas de todas las especies de lagartos. Una parada más para ver ropa nueva y estaremos listas para partir, tenemos todas las provisiones que necesitamos para la semana, explicó Tessa mientras descargaban. ¿Por qué huele a pelo quemado?, preguntó Ofelia mientras trasladaban la mercancía a la parte trasera del carro. Hawk atrapó a alguien intentando robar el pastel. Las comerciantes se rieron de la respuesta inexpresiva de Carl y relataron la historia a los compradores que estaban en sus puestos con una trama mucho más entretenida que la original. En su versión, fue casi fuego de dragón que brotó del carro, ahuyentando a los demás animales y encendiendo la pipa del joyero. El ladrón también había sido un hombre de aspecto malvado con el pelo en llamas, no un indigente de mediana edad con los guantes chamuscados. Tessa y Lotus eligieron algunas prendas, y Ofelia encontró un abrigo largo que podía usar en forma de hombre oso. Permanecer en esa forma debía ser molesto, ya que ocultaba su verdadero yo, pero era más seguro, sin embargo, se veía bien con el abrigo como una auténtica guardaespaldas y los comerciantes quedaron muy impresionados con su aspecto. Estás muy lejos de casa, ¿por qué no pruebas esto también? Si vas al sur, deberías probar todo lo que ofrece, ¿no?, sugirió uno de los comerciantes de ropa. Debían pensar que ella era del lado norte del país, cerca de la nación de la bestia divina, lo que la colocaría a más de 1000 kilómetros de su casa, lo cual era algo raro en una nación sin vehículos motorizados. Cuando regresaron al carruaje, Tessa y Lotus tenían varios atuendos nuevos, y Ofelia tenía un abrigo nuevo, pantalones y un cinturón de armas elaborado con osos trabajados en la superficie, hecho de algún tipo de piel de rango de comandante. Casi parecía una de las capitanas piratas, sin el sombrero, pero le sentaba bien, y se mimetizaba mucho mejor con los lugareños ahora que tenía la mayor parte de su armadura oculta bajo la tela. Carl solo esperaba que los objetos se unieran, o no durarían la primera batalla. Una berserker era muy exigente con la ropa, incluso en el mejor de los casos, y no siempre tenía tiempo de quitarse la ropa decorativa antes de luchar. Rae estaba pensando lo mismo y ya estaba haciendo planes para decorar a Ofelia más tarde. Este atuendo se veía bien, y si estaba hecho de su seda, podría equiparse sobre su armadura, así que desaparecería en su almacenamiento en un instante. Había que quitarse la ropa normal antes de poder guardarla, y eso era demasiado engorroso. Pensándolo bien, también podría decorar a Carl, quizás todos podrían tener abrigos iguales para demostrar que pertenecen a Rae. Eso estaría bien, a Sudana le gustó su atuendo. Gracias por ver, Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 490, abandonar la ciudad. Rae empezó a planear su siguiente ronda de creaciones mientras el resto del equipo se preparaba para partir. La carreta estaba casi llena, con espacio justo para sentarse cómodamente mientras Carl ponía en marcha a Thor para que la otra carreta pudiera ocupar su lugar junto a la acera. «Este es un barril diferente, ¿compraste algo?», preguntó Dana mientras se acomodaba para observar el camino. Sí, cambié ron por aceite de cocina. Al parecer, los Naga beberán lo que nos enviaron las bestias. Los troles deberían necesitar aceite de cocina, y si no ellos, alguien en el camino necesitará aceite de cocina.
Dana se encogió de hombros en señal de aceptación. El trato estaba cerrado, y en realidad no importaba el valor de la mercancía, ya que solo se comerciaba como tapadera para cruzar el país. Los guardias ni siquiera los miraron al salir de las puertas de la ciudad, rumbo al noreste. Los llevaría bastante cerca del lugar de la batalla, a menos de 10 kilómetros, pero estarían en una carretera principal muy transitada, y al menos este tramo era un auténtico camino de piedra. Esto no debería levantar ninguna sospecha. Los clérigos se vistieron con ropas nuevas, coloridas al estilo local, pero con los colores predominantes de su dios. El resto del equipo se integró, pero Karl llevaba la armadura de vestimenta bestial que incluía un tabardo de la hueste de la luz oscura. Eso no fue exactamente sutil ni anodino. Todos los que conocieron probablemente podrían describirlo a él y a Thor, así que si no querían que nadie pudiera rastrearlos hasta el incidente, sería mucho mejor si pudieran disfrazarlo de alguna manera. Oye, tengo una idea, ¿por qué no disfrazamos a Thor y a Karl? Seguro que hay una buena manera de que Thor pase desapercibido, y Karl es fácil, sugirió Lotus. ¿Cómo piensas disfrazarme? Haremos que Rae te haga un abrigo, y luego podrás mantener brutalidad activa para hacerte más grande. Eres más grande con esa habilidad activa que Ofelia como hombre oso sin ella. Debes medir 2,5 metros con ella. Nadie te cuestionaría si dijeras que eres medio troll si te tapas la cara. Remy tenía justo lo que necesitabas. Puedo hacerte una máscara, y Hawk puede curar la arcilla y fundir metal sobre ella. Luego, con un lado de tu cara oculto y la barba creciendo, te parecerás más a un monstruo. Remy cree que podemos hacer algo para ocultar el rostro. Si tengo un abrigo sobre la armadura, debería bastar para ocultar mi identidad de las miradas casuales, pero ¿cómo disfrazaremos a Thor? Es un cerro relámpago, les recordó Karl. Yo también puedo, tengo todos los ingredientes, Remy anunció con orgullo. No importa, Remy cree que también puede disfrazarlo, de alguna manera. Karl se rió. Dana se rió entre dientes. Estoy deseando descubrir qué cree que ocultará a Thor. Karl pensó en las habilidades que tenía, preguntándose qué podría usar para disfrazar su estilo de lucha habitual. No quería que nadie vinculara su presencia con el élite de rango real llamado Karl de la Nación del Dragón Dorado, incluso si no había estado pensando lo suficientemente a futuro como para inventar un nombre para el camino. La desintegración solo la conocían bien los piratas, así que no habría problema, pero él no había combatido mucho aquí, así que ni siquiera los orcos sabrían mucho. Mientras evitara el combo cadena de relámpagos y ventisca por el que él y Remy eran famosos, o hiciera que pareciera que todo era cosa de Remy, incluso la mayoría de los del gobierno no lo entenderían, ya que todos la tenían registrada como una serpiente espiritual, no una reina naga. Oh, podemos hacer que parezcas el tanque de nuestro grupo. Creo que tengo un escudo aquí, y puedes usar ese mazo con una mano o con una espada, añadió Ofelia. Parece que todos lo están disfrutando mucho, rió Karl. Tengo un abrigo para ti, Rae estuvo de acuerdo. Era de seda negra, tejida para ser áspera como el cuero, y larga como un plumero, pero cruzada como los abrigos del capitán pirata, dividida en la espalda para mayor movilidad, e incluso había tejido piedras brillantes del elemento viento para emular los botones plateados de los abrigos del capitán. Karl se puso el abrigo y su armadura se ajustó al instante. Le proporcionó una máscara facial para su yelmo que parecía la cara de un demonio negro, y Karl descubrió que podía quitarse el yelmo y conservar la máscara. Esa habilidad es muy útil, siempre se ajusta a la apariencia que cree que necesito. Aunque ahora no puedo hacerte una máscara, no importa, empezaré con el maquillaje de Thor. Fue un pensamiento inquietante, pero a Remy le gustó mucho, mezclando plantas molidas, arcilla, un poco de tierra y piedras mágicas trituradas hasta formar una pasta. Se estaba convirtiendo en una consistencia que parecía betún para botas, pero Remy seguía consultando uno de sus libros y parecía increíblemente orgullosa de sí misma. Ja,
Lo logré, esto debería funcionar. Pasta de rama sombría, toma un poco y pinta la cara de Thor con pintura de guerra. Carl detuvo la carreta e hizo lo que le indicaban, dibujando anchas rayas con los dedos por la cresta de Thor y un lado de su rostro. Luego retrocedió para admirar su obra, pues Thor ahora tenía pintura de guerra. Luego el efecto se extendió hasta que Thor quedó completamente negro, no brillante sino negro plano y no reflectante. «Es impresionante, ¿de dónde salió eso?», preguntó Dana. «Al parecer, Remy puede hacer algo así. Veo las instrucciones al examinar las plantas de rama sombría en su espacio. Debería tener este aspecto hasta que se lo lave o hasta que regrese a su espacio, ya que es poco probable que se lo lleve si no quiere», explicó Carl. Tenía la habilidad identificación, pero había tantas plantas que nunca se había molestado en revisarlas todas, buscando posibles combinaciones que pudieran resultar útiles. Remy dominaba mejor su habilidad que Carl, estaba seguro, pero era solo un hechizo de disfraz de grado común, no una mezcla poderosa para ayudarlos a avanzar, que era lo que Carl había estado tratando de encontrar cada vez que había revisado sus cosas antes. Era posible que se le hubieran escapado muchas cosillas porque simplemente no sabía cómo buscarlas. Al regresar, dejaría a Remy con Morgana un rato para ver si tenía talento para la alquimia. Le gustaba crear cosas y no solo esculturas para sus tótems. A Rae no le impresionó mucho la versatilidad de la pasta, su seda adaptable podía ocultarte con mucha más eficacia, pero poder simplemente volver negro a Thor era un disfraz genial. Ahora ya no parecía un cerro relámpago, sino un cerro normal. Bien, ya casi estamos disfrazados, esto debería bastar por ahora, aunque no estoy seguro de poder recuperar la misma máscara después de que lave la armadura, informó Carla al grupo. Así que si puedo hacer una máscara, Hawk, busca metal, te haré algo de arcilla para que lo cubras. Remy aplaudió. De acuerdo, aunque probablemente podrías pintarlo, Hawk le recordó. Quizás, ya veremos cuando termine, pero quiero que lo hornees con fuego. Gracias por ver, Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido.